tenemos el agrado de presentar a una eminencia en el campo de la acuicultura, el señor Christian Berger Sebrelli. Él es egresado de biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió un posgrado en el campo de la oceanología biológica en la Universidad de Bretaña Occidental en Francia. Además, él se ha especializado en acuicultura y tiene una experiencia mayor de 5 décadas, habiendo sido también investigador en el Instituto del Mar del Perú. También ha ocupado cargos importantes en instituciones como las que menciono en el IMARPE, en las direcciones, en la dirección específicamente de acuicultura, desplegando sus capacidades como consultor también de organizaciones internacionales en el ámbito, por supuesto, de la acuicultura, como la FAO, el PNUD, la OEA, CELA o el de Pesca. Se ha desenvuelto además como miembro del directorio del Instituto del Mar de Perú, como bien decíamos. También él ha participado en FONDEPES, que es el Fondo de Desarrollo Pesquero. Además, participante también en la Asociación Langostinera Peruana ALPE. Y ese expertise, por supuesto, que es muy llamativo, muy importante, y por tanto, así fue acogido también como asesor del despacho viceministerial del Ministerio, del Viceministerio de la Pesquería específicamente, en temas de acuicultura. También se ha desarrollado como ejecutivo en empresas nacionales e internacionales. Actualmente él también es docente e investigador en la Universidad de la UCSUR, la Universidad Científica del Sur, en el campo de acuicultura. Señor Cristian, ¿cómo está? Mucho gusto, muy amable por su presentación. Es un gusto estar con usted hoy día. Igualmente. Cristian, ¿usted cómo inició intuitivamente sus relaciones con el campo de la biología y posteriormente con la acuicultura? Bueno, como todo joven, creo cuando ya está en los últimos años de secundaria, más o menos siente cuáles son sus vocaciones y qué le gustaría hacer en la vida. Tuve suerte de estudiar en un colegio que nos dio una formación bastante sólida en distintos aspectos y entre ellos también valorar un poco lo que eran las ciencias naturales. Cuando egresé, vi opciones de estudios y la biología me interesó bastante, y entre ellos lo que se dictaba en aquel tiempo la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos, y en la facultad pues específicamente la Escuela de Biología. Ahí estudié 5 años, egresé como biólogo y tuve la ocasión al egresar de tener muy buenos profesores que orientaron tanto en aspectos básicos de la biología como aspectos aplicados. Entre ellos estaba el estudio del mar, de las aguas continentales y de los recursos. Y si bien la pesca me resultó muy interesante, había una opción nueva en aquella época que era producir más que recolectar. Y eso era la acuicultura, producir en medios acuáticos. En los últimos años de universidad me tocó ser acogido como practicante en el IMARPE en los periodos vacacionales, y tuve ahí también una ocasión práctica de entender más directamente, gracias a estas prácticas y al buen trato de los profesionales del IMARPE con los estudiantes y practicantes que éramos, de que nos enseñase mucho de lo que tiene que ver con el mar y las especies que los albergan y sus formas de utilización. Perfecto. Cuando usted se refiere a la productividad en el campo de la acuicultura, específicamente, ¿qué características tienen este añadido, esta descripción de productividad en el Claro, campo o acuícola? sea, digamos, como dicen muy tradicionalmente, cuando el hombre era primitivo era cazador y recolector, y ahora se volvió, digamos, criador de animales y agricultor. Algo similar pasa en los mares y en las aguas continentales, solo que todavía seguimos siendo un poco cazadores, que es la Claro, pesca, ¿no es cierto? exacto. Y recolectores, como en el caso de las algas. Entonces, así como el hombre fue pasando progresivamente a criador en tierra y agricultor en tierra, también hay esta fase de hacerlo en las aguas, Claro. lo cual no solamente es de estos últimos años o décadas, sino también es muy ancestral.
En el Asia la acuicultura es de hace 2000, 3000 años atrás, en algunos otros países del mundo también. Incluso en el Perú tenemos vestigios de hacer acuicultura mucho antes de la época, Prehispánica. claro, en la época prehispánica, como se ven los asentamientos humanos en la costa y en las lagunas, que algunos piensan que eran ornamentales, pero básicamente se ha encontrado que eran también de crianzas de peces, por ejemplo, ¿no? Claro. Y con el proceso de la sofisticación de los años, eh, entiendo que también los conocimientos como en matemática son importantes para las cuestiones de producción, Ajá, correcto. específicamente, ¿no? Matemática, estadística. ¿Estas cuestiones le fueron a ustedes sencillas de aprender, accesibles en ese sentido? Ahora Bueno, que, la Universidad de San Marcos nos dio una formación muy sólida en eso y esto nos ayudó bastante, pero cuando uno aprende la teoría, después la aplicabilidad claro, es algo es otra cosa diferente. distinta. Y ahí beneficié yo de lo que eran las prácticas en el Instituto del Mar del Perú, y cuando uno ya comienza a trabajar tiene que asimilar esto, ¿no? Inicialmente, cuando comienza mi trabajo, todavía no era muy usual eh, las ayudas informáticas. Sin embargo, en IMARPE ya había unas computadoras básicas. Y entonces uno va comenzando a darle la utilidad a ese conocimiento básico y ampliando lo que es necesario. Eso es muy importante en la formación universitaria, que no solamente se tenga la parte básica, sino también la parte de la aplicabilidad, es decir, el conocimiento teórico asociado al conocimiento práctico que se requiere en el desempeño profesional. La línea de sus investigaciones han virado en función, obviamente, al campo de la acuicultura, pero específicamente a qué especies usted tuvo, tuvo acercamiento primariamente. A ver, cuando yo comienzo a trabajar en el Instituto del Mar en el año 1970, justo después de egresar de la universidad, se crea recién la Dirección de Aguas Continentales, porque era puramente marino el IMARPE. Y dentro de la Dirección de Aguas Continentales se incorporaba la acuicultura. Por eso me interesó ese ofrecimiento del Instituto del Mar para incorporarme a su plantel de investigadores, porque ya incorporaban lo que a mí me interesaba de esta especialidad. Entonces, una de las principales tareas fue averiguar qué opciones había de desarrollo de crianzas en la costa. Por ejemplo, se hablaba del camarón de río, había una intención de hacer un centro nuevo que ya tenía el Ministerio de Agricultura en aquella época, pero cuando ya se crea el Ministerio de Pesquería también en el año 1970, ya había la intención de poner centros de investigación en un recurso muy importante que era el camarón de río. Pero también llegó un proyecto para ensayar si era posible, base a lo que se conocía en aquella época, de lo que era la crianza de langostas y los ostiones de mar. Entonces yo fui destinado a Tumbes, donde se crea el laboratorio de Tumbes, a fines del año 70, inicio del año 1971, 71 Pionero, realmente. digamos, entonces. A mediados, sí, inicio febrero, marzo del 71, y me destinan a mí y a otros profesionales a Tumbes para un proyecto del Ministerio de Pesquería que tenía que ver con estas posibles especies acuícolas, que era langosta y ostión. Sin embargo, después de unos meses de evaluar las posibilidades y conocer qué se hacía en el mundo en ello, veíamos que todavía estaba muy incipiente el conocimiento para esto, pero ya se comenzaba a cultivar el langostino, que en otras partes de América Latina le llaman camarón, ahí viene la diferencia. Y esto ya se hacía muy incipientemente en el Ecuador. Nos tocó ir a visitar estas instalaciones y vimos que lo podíamos hacer en Tumbes, que tenía muchísimo menos área de producción, pero podíamos hacerlo de una manera más tecnificada. Y así comenzaron las primeras experiencias en Tumbes de cultivo de langostino, que fueron muy exitosas y después interesaron a inversionistas, al mismo Ministerio de Pesquería, que decidió hacer un plan de desarrollo en aquella época y con asesoramiento del IMARPE, sin tocar manglares, sin hacer un disturbio ambiental, pero hacerlo adecuadamente y con más tecnología, ya que teníamos menores superficies de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces este fue el primer contacto, digamos, ya de hacer estanques, poner siembras, ver la forma de alimentarlos y desarrollar producciones y evaluar costos y beneficios. Y si yo quisiera consultar,
cuestiones específicas, ¿qué condiciones, digamos, particulares se requieren para, digamos, las especies que menciona usted, ¿no? Digamos el langostino, un camarón de río? Entiendo que, claro, como es experimental, un proyecto que el que menciona usted, que se realizó en Tumbes, es experimental y puede salir o como que no puede salir, Ujú. digamos, eh, en el proceso de los años, ¿cuáles, qué especies, en el caso de lo que menciona, qué características requieren para, digamos, acercarse a que el proyecto sea objetivamente exitoso, por decirlo Correcto. así? Bueno, en primer lugar tenemos que ver las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales son favorables para la especie que queremos cultivar, porque si no son favorables tiene que intervenir el hombre en mejorar esas condiciones y eso puede hacerse, pero tiene un costo. Entonces, ya que hablamos de costo y la acuicultura tiene que valorar mucho eso, qué costo o beneficio obtenemos. En otras palabras, en qué podemos ser competitivos, porque no olvidemos que si bien Perú puede ser un productor en la zona norte pequeñito de langostinos, tenemos un vecino que tiene prácticamente toda su costa con condiciones ideales y aún mejores que las que tenemos en Tumbes. Entonces tenemos que evaluar qué manera de producir tenemos que alcanzar para tener esa estabilidad no solo en el proceso productivo, sino también en lo que es la economía y los mercados, ¿no? En ese sentido hay que ser bastante cuidadosos. Igualmente pasa con el camarón de río, que hay que ver hasta qué punto biológicamente y ambientalmente es posible cultivarlo de una manera rentable y beneficiosa, aunque podemos salir un poco de esto en el caso de proteger especies. Tal vez el aspecto rentable ya no es tan interesante como lo es el aspecto ambiental y biológico y de conservación de la especie. Por eso también la acuicultura no solamente puede ser económica y comercial, sino también de restitución de poblaciones como el repoblamiento o de apoyo al desarrollo de producciones en zonas necesitadas, por ejemplo, de seguridad alimentaria, ¿no? Eso también tiene una gama muy amplia de posibilidades de acción, como se hace en el mundo y también en el Perú. En ese sentido, Cristian, ¿qué aportes usted ha podido añadir con la experiencia y el expertise y el desarrollo de estos años y también obviamente las tecnificaciones que seguramente ha adquirido, las habilidades y capacidades en el campo del desarrollo, por ejemplo, del langostino, del camarón, en general de su trabajo profesional? Bueno, tener un animal en cautiverio es diferente de que esté en el medio silvestre. En el medio silvestre el animal o la planta, como en este caso las algas, van a los sitios que les son favorables para su desarrollo biológico y todas estas cosas más. En la acuicultura tenemos que ser muy respetuosos o muy observadores de esas condiciones para ver la posibilidad de mejorarlas o no. En este sentido, puntos importantes, claves son, por ejemplo, la alimentación, cuando se habla de especies alimentadas, ¿no? Y sobre todo el cuidado del entorno donde se desarrolla la especie acuática, porque en las especies acuáticas se observa que son muy sensibles a pequeñas variaciones, llamemos del contenido de oxígeno, de la temperatura, del contenido de sales, etcétera. Y en esto hay que ser muy observador y estudioso. En este contexto nos ha tocado, como investigadores del IMAR, pues después en empresas privadas, buscar qué condiciones son las más adecuadas para producir cada especie, sea para que este rendimiento sea lo más eficiente posible y si se trata de aspecto comercial, sea también beneficioso comercialmente en forma rentable y como digo yo, esta eficiencia también se traduzca en menores impactos ambientales en todo sentido. El alimento es uno de los factores, conseguir la semilla adecuada a través de centros de producción de semilla, conocer muy bien la tecnología de manejo del medio y conocer también cómo sale el producto y cómo debe llegar al consumidor para que tenga una cadena de custodia de la calidad y de Una la trazabilidad. trazabilidad muy beneficiosa, porque ahora los mercados y en general lo que exige el mundo es eso, ¿no? Productos de calidad y bien producidos, ¿no? Y en relación a ese trabajo que usted ha realizado, las comunidades, bueno, que existen, digamos, se relacionan también las comunidades de Tumbes que están ligadas, digamos, con la pesca y acuicultura, también están inmersas en esa actividad. ¿Usted ha trabajado también con ellas o simplemente su trabajo ha sido específicamente de técnica y productividad
solamente para los proyectos como tal, y luego ya viene la relación Estado y comunidades que están No, relacionadas no, también con... la transferencia de la tecnología es básica. O sea, de poco sirve tener conocimiento si no se transfiere y se transfiere bien, ¿no es cierto? Eso Ajá. es muy importante. Entonces, esa transferencia tecnológica siempre ha sido un objetivo en mi trabajo también, sea en instituciones del Estado o en empresas privadas. Entonces, llegar a los productores o quienes quieren ser productores, digamos, orientarlos, conducirlos, acompañarlos, el acompañamiento es muy importante, a que sean buenos productores es fundamental. Y en este caso las comunidades, es importante señalar que en el Perú, si bien no se ha dado mucho en el caso del langostino, sí las comunidades actúan mucho en algunos recursos, como por ejemplo la concha de abanico. Muchos de los productores de concha de abanico son pescadores que se han convertido en acuicultores. Y ahora hay una función bastante interesante que también desarrolla la Universidad Científica del Sur, en este caso, que hacer que recolectores de algas se conviertan también en acuicultores, es decir, que siembren, manejen y cosechen los recursos. También se hace, por ejemplo, en el camarón de río. Hemos tenido varios proyectos de orientación a los pescadores para que sean responsables, que respeten las vedas y que sepan cómo vive el recurso para no atentar contra él y no utilizar métodos de pesca que pueden ser dañinos. En otro aspecto de comunidades, en la selva, por ejemplo, hay lugares en que la acuicultura ha comenzado a funcionar de manera muy interesante en esto que le digo, pequeñas comunidades, porque han encontrado en la acuicultura una forma de provisión de alimentos más constante y de menor costo, y donde están ellos localizados, que a veces son sitios poco accesibles. En este sentido, algunas comunidades que han adoptado la acuicultura tienen un impacto también bastante bueno, porque necesitan talar menos monte y con ello destruir menos la naturaleza y las especies que viven ahí para obtener alimentos. Y esto también redunda en que estas poblaciones tienen mayor resiliencia, se quedan ahí y se ven oportunidades de desarrollo para los jóvenes, que pueden ser emprendedores, y también la participación de muchas mujeres. En las comunidades amazónicas las mujeres participan muy activamente en la producción acuícola y en el comercio o preparación del producto para sus familias o comunidades. Como consecuencia de ello, ya uno podría describir la gestión, un desarrollo de gestión y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos con mayor optimismo para el futuro. ¿Usted qué Claro, piensa? claro que sí, porque como sabemos, la pesca es una importante, o pescados y mariscos y algas, importante fuente de nutrición para la humanidad. Y sabemos que ya la pesca llegó a su nivel tope prácticamente, y ya fue sobrepasada por la acuicultura. Antes se veía imposible. Cuando yo comenzaba con acuicultura me decían, ¿qué te vas a imaginar que una tilapia eso va a aparecer en un mercado junto a una corvina? Mire usted ahora, ¿no? Entonces, ya la acuicultura en el mundo superó a la pesca en el mundo, no en el Perú, que el Perú es muy importante Sí, productor pesquero, pero ya lo superó bastante y la tendencia es esa, y la humanidad sigue creciendo y necesita alimentos, pero necesita alimentos que sean producidos de forma eficiente, en forma sostenible ambientalmente, que no deterioren el medio, y que obtengan productos sanos y de calidad. Los productos de la acuicultura tienen una calidad nutricional muy alta, los omega 3, por ejemplo, aminoácidos, vitaminas, minerales, todas estas cosas más. Y esto se puede lograr también produciendo las especies que tienen mejores condiciones y alimentándolas adecuadamente para que transmitan esa condición nutricional al consumidor final, que es el hombre. Entonces tiene una función muy importante en el desarrollo futuro, máximo ahora que la gente cada vez escruta más, tiene mayor escrutinio de qué es lo que está comiendo. Y con la acuicultura se puede dar justamente en las condiciones de producción, en la calidad nutricional y en el proceso de cómo fue programada su extracción, programado su procesamiento y su llegado al consumidor. muy bien. Ahí estaríamos hablando también, de alguna otra manera, subsanar algo de esto que en el Perú bastante carece, que es la seguridad alimentaria Así es, de las correcto. poblaciones, Ajá. en general de las comunidades, ¿no? Que muchas de ellas viven alejadas del desarrollo, entre Ajá. comillas, vamos a decirlo así. ¿Usted cree que como docente también
¿qué características debería tener un estudiante o un, digamos, un próximo ingeniero acuícola o biólogo relacionado con las ciencias del mar? ¿Qué características, qué perspectivas debería tener como mirada desde Bueno, su punto de vista? primero que le guste la ciencia y la Ok, producción, obviamente, correcto, obviamente. pero también una mirada a lo que es todo el proceso productivo también en su aspecto económico. Que le guste el agua, pues porque la agricultura no le tenga pues, Claro, no tenga miedo. miedo o antipatía al agua, aunque mucho trabajo se hace también en laboratorios, obviamente, en forma muy controlada, pero sobre todo que tenga esa vocación de ser un productor muy sostenible y con mirada al futuro. Y en esto entra la innovación. Tiene que tener ese espíritu innovador. La acuicultura está innovando constantemente, está adquiriendo tecnologías, es multidisciplinaria. En Multidisciplinario. acuicultura entra de todo, Todas las entra veterinaria, entra química, entra todo lo que uno a veces no puede pensar, pero se necesita y se economía, política, participa, todas las materias. economía, todo esto. Entonces, esto está cambiando muy rápidamente. Y la innovación yo creo que es una práctica que la universidad hace y debe transmitir adecuadamente a los muchachos que tienen esta vocación y que tienen este sentido de ser, digamos, de mirada a futuro, a satisfacer las necesidades tanto del país como de la humanidad, porque muchos egresados de acuicultura de su universidad misma se desempeñan en el extranjero muy eficientemente. De Perú es muy reconocida la formación. Entonces, tienen esta capacidad de desenvolvimiento que deben tener de forma innata primero con la ansia de aprender algo nuevo y de innovar constantemente. Y de ¿Sí? generar un impacto finalmente, ¿no? Claro, se Social, genera un impacto, como económico, decía yo, social, ¿no? económico, social e incluso de restitución de poblaciones. Mucha acuicultura, como digo, es repoblamiento que después son recursos que se dan capturados, ¿no? Pero esto también se da. Y en ese caso, la política, desde su punto de vista, ¿qué rol tiene específicamente? La política, me refiero básicamente a lo que pasa en el Perú, tiene que tener una estabilidad y una visión de futuro. En acuicultura nos ha pasado que hemos tenido muchas marchas y contramarchas. Un comentario anecdótico: cuando yo estuve de director de acuicultura, yo tuve que renunciar a IMAR porque decidieron suspender en el país en general todo lo que era la acuicultura. En esa época de fines de los 80, de la década de los 80, dijeron: ¿para qué vamos a hacer acuicultura y gastar plata en esto si tenemos tanta pesca? Y cerraron el laboratorio de Tumbes, el de Puno, el de Iquitos lo transformaron en el IAP. El laboratorio que teníamos en Huachipa se convirtió en un zoológico. Bueno, en buena hora, tal vez, pero sí teníamos mucho avance que se dejó de hacer y por lo tanto yo digo: ¿qué hago acá en acuicultura? Me voy a instituciones diferentes. Y entonces necesitamos una política estable en eso, incentivos, porque acuicultura en el Perú requiere de no incentivos, digamos, vacíos, sino ayudar con todo el tema impositivo, como fue la agroindustria. La agroindustria se desarrolló y se desarrolla establemente en esto. En el caso de la acuicultura, en un momento que es, como digo, la agricultura en el mar o en aguas continentales, benefició de los mismos incentivos que la agroindustria, después se los quitaron, después se los restituyeron en parte. Entonces, ahora creo que se les quiere dar en mayor nivel, pero esto es importante, ¿no? Que haya un convencimiento de que la acuicultura es un buen camino y que tiene que tener normas claras, estables, bien coordinadas entre las instituciones que participan y sobre todo una visión en este sentido de hacia dónde vamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Ahora que tenemos, digamos, la inteligencia artificial, que ahora nuevas herramientas, ¿cuánto podría aportar la inteligencia artificial, la biotecnología, o cuánto aporta ya desde ya hace un tiempo atrás al ámbito o al campo de la acuicultura? Las biotecnologías son muy amplias, tenemos de todo tipo, y las necesidades biotecnológicas en la acuicultura mucho está en una producción de semilla adecuada a cada esquema y ambiente productivo, y ahí entra mucho la genética, trabajar mucho en genética como se hizo con los pollos en el pasado, ¿no? Entonces esto es lo que ayuda muchísimo a tener una semilla correcta. Si son especies alimentadas, tenemos que tener alimentos adecuados y costo eficientes. En Perú tenemos muchas ventajas de proveer insumos para alimentos de alta calidad. Podemos utilizarlos en el país muy ventajosamente y no solamente ser exportadores de materia prima, sino también ya de productos terminados, con un plus de que tienen
una capacidad nutricional muy alta, ¿no? Entonces tenemos alimentos, tenemos semilla, alimentos, tenemos manejo del medio ambiente que ya le he mencionado antes, que tiene que ser muy acertado según cada etapa y cada modalidad productiva, prevención y control de enfermedades. En todo esto la tecnología entra y ahora también en todo lo que es el proceso desde que la especie es cosechada hasta que llega al consumidor. La inteligencia artificial, por ponerle un ejemplo, también ayuda con otras tecnologías muy nuevas. Por ejemplo, el monitoreo, hablemos del langostino que hemos conversado antes, de dónde están los animalitos. En un estanque uno no ve, hay sensores que hacen el seguimiento en qué lugares se ubica la población en un estanque grande, por ejemplo, o mediano, y según dónde se ubique hay sensores que indican a las máquinas que están flotando que van a proveer alimento que lo echen en esa zona y no en otra donde no hay la especie. Y más aún que detectan si el animal tiene hambre porque mueve las mandíbulas, hace un sonido, ¿me explico? Claro, claro. Eso antes Es era sensorial, ¿no? inimaginable. Sensorial. Sensorial. Este animalito tiene hambre y está en esta zona, ahí mando el alimento, ¿no es cierto? Y ya no en otra zona para que no haya desperdicio de este bien tan caro y además que no contamine o no sobrecargue el medio Ahí ambiente. entraría lo multidisciplinario que dices, ¿no? La robótica, ¿no? Totalmente, entra la robótica. Y eso todo es monitoreado además por otros sensores y los mandan a centros de cómputo donde están los técnicos ya especializados mirando qué es lo que está pasando. Y el técnico a veces puede estar cerca de la instalación o puede estar en otro continente y lo va siguiendo. Está siguiendo Entonces ya incluso se incorporan los tiempos de producción, los costos, todo lo que hay ahí involucrado en un proceso productivo que debe ser eficiente. Muy bien, excelente. ¿Y cómo podría afectar o cómo está afectando ya? Entiendo que ya, digamos, los estados, los gobiernos, las universidades también tienen, digamos, recopilación de información respecto a los contaminantes en el mar, porque obviamente se necesitan cuerpos de agua y estos cuerpos de agua tienen ciertos contaminantes, ¿no? Podemos mencionar, digamos, en Estados Unidos se han detectado desde hace mucho tiempo atrás que las PFAS, ¿no? Que estos son estos químicos sintéticos indestructibles que se bioacumulan en la sangre de quienes, bueno, absorben, filtran el agua y los peces pues están ahí, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre ello? ¿Qué características o caracterizaciones nos puede dar? A medida que crece la humanidad, es inevitable. Es inevitable, pero bueno, inevitable... Entre comillas. Sí, o sea, puede y debe aminorarse. Exacto. Y esto no solamente es el mar, sino también las aguas continentales. Claro. Un ejemplo, nada más sencillo. El río Rímac, cuando llega los españoles, decían que había tanto camarón que hasta ahora no vive nada en el río Rímac, pues están tan contaminados, Plástico, ¿no? ¿no? Y de todo, hay desechos mineros, sí, industriales, urbanos, en todas partes. Entonces, el impacto del hombre en el medio ambiente tiene que ser muy bien valorado y muy bien controlado en la medida de lo posible. Antes se hablaba mucho que la acuicultura podía contaminar. Hay que tener cuidado porque la acuicultura es lo más sensible que haya contaminantes. Entonces uno no puede hacer acuicultura en medios que están contaminados. Y esto tanto es en el mar, como digo, como en aguas continentales. Y en el caso del Perú, lamentablemente tenemos una contaminación bastante amplia a través de todos los usos del hombre, que sean, como digo, de producción minera, industrial, urbana, etc. Y esto también se da mucho en aguas interiores como en la selva, con la minería informal, sobre todo que no solamente se tala los bosques, sino se contamina con mercurio. Los que reciben ese mercurio a la larga son los peces. Y los peces a la larga, cargados de mercurio, cadmio o algún otro contaminante, van al consumidor. No olvidemos, en el caso de la selva que le menciono, que es la zona en el país donde más pescado se consume. No es en Piura, en Tumbes, en Chiclayo, no, es en la selva, que tiene niveles de consumo de 50 o más kilogramos por habitante por año. Y este pescado no puede estar contaminado y se está botando. Y ahí entra la acuicultura, hacerlo en ambientes cuidados, sanos, que no estén contaminados ni con residuos de petróleo o otros hidrocarburos, ni de residuos mineros ni urbanos, para tener un buen producto y que vaya atendiendo la demanda del consumidor local, que básicamente se nutre de pescado. Claro, que ese debería ser el objetivo, ¿no? Uno de los objetivos importantes. Y ahí entra esta acuicultura también que le mencionaba antes, que no necesariamente comercial, sino de ayudar a que la gente se mantenga en su lugar y esté bien nutrida, especialmente los niños, con la nutrición infantil y alejar la anemia.
Cristian, con respecto al campo académico, al área académica en general, a las universidades, tanto nacionales como privadas, usted, desde su experiencia, ¿qué cree que debería mejorar en general? Porque claro, la USUR es una universidad, digamos, recientemente nueva, por decir así, y tiene sus características tecnológicas, institucionales, su orden, pero yo, por ejemplo, que provengo de una universidad nacional, hay deficiencias, ¿no? Y entonces, pero usted como docente, como investigador y con la expertise que tiene, ¿qué debería hacerse para mejorar esas carencias, digamos, tecnológicas, eh, en el caso del campo académico universitario? Bueno, yo creo que existen muchos programas que ayudan a que las universidades tengan, sean nacionales o sean privadas, a tener una mayor capacidad en lo que son instalaciones, equipos, etcétera. En el caso de la acuicultura, yo siempre insisto que todo esto tiene que estar bien orientado, como hablamos antes. Bien orientado porque muchas veces los recursos se desperdigan, se desperdician, si no están más o menos coaligados No. y buscando objetivos firmes para el país, no para cada institución, sino que esto realmente sea bueno para el país. En este sentido, también yo creo que la academia, aparte de lo que es el equipamiento y esto, y es algo que siempre hemos puesto en práctica en la Universidad Científica, que su carrera de acuicultura comenzó hace casi ya 10 años, ya tiene algunos egresados, que este conocimiento tenga mucha relación entre lo teórico y lo práctico que ya le mencioné antes. Conocer las necesidades de lo que es en la acuicultura o lo que es la ingeniería pesquera que usted estudió, que también se puede dictar en tantas universidades. Conocer la apreciación de los usuarios, llamemos así, del egresado universitario, hacia dónde tiene que orientarse y qué necesidades debe atender. Siempre este aspecto de la innovación que mencioné y las nuevas tendencias que hay en todo, estar bien informados, y esto se hace muchas veces a través de la, no llamemos tanto asociatividad, sino o convenios o la interacción tanto con el Estado, organismos de investigación, empresas privadas, gremios, etcétera. La universidad no puede estar aislada a mi criterio. Tiene que estar siempre entendiendo un contexto de este desarrollo que queremos para el país o en general para el mundo. Y eso creo que hemos tratado de hacer desde la universidad científica en estas carreras desde el inicio. Perfecto. Es importante, creo ello, además porque esa mirada integral y conjunta para lograr un objetivo, como el que acaba de indicar, también requiere, pues, yo entiendo también que requiere de cooperación internacional, ¿usted cree también? Claro que sí, con la virtualidad, bueno, con la pandemia que hubo hace ya 5 años, ¿no? Sucedió muchas cosas. Y una de esas cosas fue que se impulsó la virtualidad. Y con la virtualidad ahora tenemos acceso a cursos que se dictan en el extranjero. Y el hecho de que se pueda tener doble titulación o participación de docentes especializados de otros países es muy importante. En nuestra universidad lo hemos tenido con docentes de Chile, por ejemplo, para el caso que es acuicultura, muy importantes, docentes de Brasil, etcétera, que incluso se ha propiciado un intercambio. Entonces, esta cooperación, doble titulación, etcétera, y cursos, digamos, clases espejo que le llaman, es muy importante en este sentido, porque ahora estamos en el mundo andando de una manera mucho más coordinada que ni se imaginaba uno hace pocos años. Nadie se iba a imaginar que uno iba a pedir comida por internet, ¿no? y que se le iban a traer a la casa. Esto todo está cambiando y por eso digo, la innovación la tenemos que tener muy al día, muy presente para estar al tanto de lo que tenemos que evolucionar. Por eso la participación, los criterios participativos en el diseño de planes de estudios y todas esas cosas más con lo que se denominan stakeholders, ¿no? De distintos niveles del Estado, de las empresas, de la misma academia, es muy importante en estos planes de estudio para formar criterios y perfiles de egresados de la mayor eficiencia. Y en el campo internacional también, preguntarle a usted sobre, digamos, yo entiendo que, por ejemplo, la ONU, ¿no? Tiene sus lineamientos, ¿no? Hacia dónde dirige la pesca, la acuicultura, la alimentación, ¿no?
Sin embargo, como usted dijo bien, es importante que nosotros también tengamos un objetivo críticamente, ¿no? Propio, ¿no? En ese sentido, obviamente, por supuesto que requerimos de consejos, de recomendaciones, porque en otros países de desarrollo, ¿no? Como la China, Estados Unidos, pues ellos ya tienen un plan propio, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto, más no dejar de lado digamos, nuestra soberanía, ¿no? No, no, Nuestras, correcto, claro ¿no? que sí, sí. ¿Qué le parece? ¿Le parece, No, obviamente? no, es que, a ver, nosotros no podemos duplicar lo que hace Chile con el salmón Claro, acá porque no tenemos las condiciones. No podemos duplicar exactamente lo que hace Ecuador con el langostino, ni cómo está creciendo rapidísimamente Brasil con especies tropicales dulceacuícolas, claro. entre ellos la tilapia, es un gran productor y creo que va a ser uno de los primeros del mundo pronto. Entonces tenemos que conocer nuestras realidades y nuestros objetivos, como digo, que tienen que ser objetivos bien trazados y de largo aliento. En este sentido, ver nuestras oportunidades y ver cómo nosotros apreciamos lo que tenemos que hacer. En este sentido, tenemos la suerte de tener un océano absolutamente productivo, uno de los más ricos del mundo, que tenemos un gran tramo de agua más o menos templadas y tenemos una zona de aguas cálidas con otras especies. Tenemos un gran porcentaje de el recurso hídrico de agua dulce en el mundo y tenemos una biodiversidad enorme. Entonces, en esa biodiversidad debemos encontrar y centrarnos en lo que más interesa al país para producir, sea con fines de alimentación local, eh, digamos, comercial, con fines de exportación, utilizando de la mejor manera nuestros recursos en todo tipo, y con fines también, como digo, de seguridad alimentaria, de protección del ambiente, de repoblamiento, etcétera. Pues en el mar se han identificado por lo menos 5 especies de peces que pueden tener un futuro promisor en la costa, sea en la costa central sur o en la costa norte. Se viene trabajando en la universidad bastante con todo lo que son especies de algas, macroalgas que son más productivas y que son útiles no solamente para el consumo humano, sino para fines industriales, farmacéuticos, etcétera, y con fines de cuidado ambiental. Las algas son grandes absorbedores del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, todo, y retienen carbono y liberan oxígeno. Y con eso también disminuyen la acidez de los mares, que está afectando los corales. Entonces, todo ese complejo de opciones que hay tienen que ser bien evaluadas, priorizadas y desarrolladas, pero de una forma ordenada y no dispersa. Ese es la principal mensaje, digamos, ¿no? Claro. Que tenemos que tener políticas muy claras, una gobernabilidad, una gobernanza muy sólida también en esto. Y entonces, ¿usted ve que, digamos, existe capital humano en nuestro país hoy en día como docente? Bueno, usted es el docente de la UXUR, pero en general, avisora que sí puede haber ese punto de inicio, porque siempre estamos, digamos, como mencionamos, ¿no? La política es algo que está adherida a nuestras vidas y generalmente está de salto en salto, ¿no? De convulsión en convulsión. Entonces, eh, la parte de desarrollo tecnológico en las actividades económicas como en la acuicultura pues, se ve afectada de una u otra manera, ¿no? Entonces muchos de los jóvenes desarrollan una carrera y luego migran, ¿no? ¿Usted cómo ve ese punto a colegir, a hilar de nuevo? Bueno, el tema es capital humano sí tenemos fuerte. Yo realmente reconozco muchos colegas de carreras diferentes, pero que se incorporan a la acuicultura, de grandes capacidades que, como usted lo señaló, se desempeñan fuera del país de una manera muy exitosa. Lo que pasa, no se desempeñan tanto en el país, tal vez porque no hay las oportunidades de empleo para esto, porque la acuicultura no ha tenido un auge como se esperaba que tenga por distintas razones. Como digo, el hecho de ser un país pesquero que provee de insumos con mucha frecuencia y abundancia, esto hace un poco difícil, pero sí tenemos oportunidades muy grandes que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, en langostinos, nosotros somos chiquitos, pero éramos bastante eficientes siempre en lo que es producir económicamente, ¿no es cierto? En trucha también hay emprendimientos en el lago Titicaca que tienen una calidad y una eficiencia muy grande, ¿no es cierto?
Y también hay empresas que hacen maricultura, por ejemplo, de moluscos bivalvos, que tienen la tecnología de punta y que tienen la mejor certificación de estas certificadoras mundiales. Entonces, esto se ha logrado con profesionales peruanos. Y todo esto yo creo que tiene un futuro bastante grande. Por eso, en mi punto de vista, la acuicultura sí es una opción interesante de estudio, como también obviamente lo es la ingeniería pesquera, y que, ¿cómo se llama?, tiene un campo de acción grande. Nosotros tenemos que ser capaces de incentivar esto de una manera no solo organizada, sino también con un sustento técnico importante. Y esto también es valioso para todas las instituciones que participan en la acuicultura. En el país participan varias instituciones. Es importante que ellos incorporen profesionales que conozcan del tema y que tengan vocación en seguir a ello, en este tema. Y esto sí creo que puede ser considerado en las políticas de gobierno. Genial, perfecto. Adicionalmente a ello, las características, digamos, o mejor, las caracterizaciones que se hacen al territorio peruano, los denominados catastros acuícolas, ¿no? Sí. Eso, ¿qué cuestiones requieren? O sea, ¿qué requerimientos se necesitan para, digamos, de alguna otra manera tener esas zonas señaladas, derivadas para esas actividades? ¿Qué cuestiones uno, o mejor dicho, los profesionales, en general el Estado, ya que usted ha pertenecido también, ha sido asesor del Viceministerio de Pesquería, qué cuestiones se toman en consideración? Bueno, yo creo que ahí ha hecho muy buena labor el Ministerio de la Producción con la Dirección General de Acuicultura en desarrollar este catastro acuícola y quienes lo manejan, que son gente muy profesional y muy capacitada, porque dan la opción de ya haber identificado zonas donde se puede hacer la acuicultura, ya tener una habilitación, llamemos primaria, con la Dirección de Capitanías y Guardacostas, que esto puede hacerse aquí y allá, y que, ¿cómo se llama?, incentivan a que haya emprendimientos para desarrollar la acuicultura en esto, que no vayan, digamos, a lo desconocido. Pero si en algo creo que pudiese contribuir además en esto del catastro, que está bien, sería un ordenamiento territorial en qué se puede hacer en cada zona adecuadamente para que no haya interferencias y que a la larga son conflictivas o generan conflictos, o no haya problema de lo que hemos hablado de la contaminación, que puede afectar bastante cualquier emprendimiento acuícola. Necesitamos agua de buena calidad, Obviamente, de todas maneras. Sí. Usted, como, digamos, especialista en el campo de la langosticultura, digamos, digamos, ¿qué territorios específicos, zonas específicas es donde se desenvuelve el langostino? El langostino es un animalito de agua caliente. Y lamentablemente en Tumbes tenemos agua caliente la mitad del año. La otra mitad no es tan caliente. Quiere decir, el langostino para su desarrollo óptimo necesita entre 28 y 30 grados centígrados de temperatura del agua, hasta 32. Y en la zona de Tumbes hay inviernos que la temperatura baja a 24 y esto, entonces ya no es tan bueno. Pero sin embargo, el ingenio y el inventivo de los empresarios y el deseo de invertir ha hecho que se generen cultivos con invernaderos, como se hace con las flores en algunos lugares, y han sido bastante buenos porque han mantenido temperaturas altas que incluso han alejado epidemias como la de la mancha blanca, porque la mancha blanca actúa cuando las temperaturas bajan, justamente, por eso nos resultó tan, digamos, nociva esa enfermedad viral en el año 2000, ¿no?, que mató prácticamente todo porque las temperaturas bajaron en el invierno. Entonces, ya mantener temperaturas altas, como hacen con los sistemas de invernaderos, esto es bastante bueno, pero como digo, a no ser que tengamos un desarrollo genético de individuos que funcionen fuera de invernaderos a menores temperaturas eficientemente en todo lo que es sus procesos biológicos y fisiológicos, ciertamente no tenemos todas las ventajas para producir a menor costo, ¿no? Se puede seguir haciendo, pero siempre tenemos que tener en cuenta la eficiencia, el costo productivo, para ver qué método utilizo según cada circunstancia. Y ahí ingresa digamos, la participación privada generalmente, porque claro, el Estado puede realizar los proyectos, si los tiene, obviamente, por supuesto,
Sin embargo, creo que la participación conjunta entre el privado Sí, y el Estado es importantísima. es importante, tiene que estar muy de la mano, el Estado tiene que estar atendiendo mucho a estas cuestiones. Digo, sin dar subvenciones, eso no se Claro. trata, pero, por ejemplo, programas como impuestos por inversión y esas cosas más han funcionado en muchos aspectos. Y esto creo que es algo que debemos siempre incentivar para que tengamos este soporte necesario de la inversión, ¿no? Sí. Cristian, ¿qué ventaja tiene la acuicultura respecto o frente a otras opciones de desarrollo de alimentación, de actividades alimentarias, de producción de alimentos? Bueno, tiene muchas. La primera, como habíamos hablado, ya que mucho del tema es del aspecto marítimo, ambiental, oceánico. eh, Como yo siempre digo, vivimos en un planeta que llamamos planeta Tierra, pero además el planeta agua, ¿no? Exactamente. Dos terceras Es partes del correcto. planeta son Es océanos. océano. Y si le añadimos las aguas continentales, este porcentaje aumenta más. Entonces tenemos un ambiente productivo muy grande que hoy lo usamos como pesca, que tiene que ser bien regulada y no destructiva, ni dañina, ni nada. Pero tenemos ambientes muy grandes para desarrollar métodos de producción de alimentos. Tenemos el ambiente, tenemos el agua. Incluso en aguas continentales no hay que olvidar que la acuicultura continental, a diferencia de la agricultura, no gasta el agua. La usa y después la devuelve al ambiente, y si se maneja bien no la va a devolver contaminada, más bien la va a devolver enriquecida. Y ha habido ejemplos en el Perú muy importantes, uno de ellos en Piura, de una empresa que hacía acuicultura a partir del río Piura, y después todo el agua utilizada en la acuicultura la utilizaba en el regadío de la agroindustria. Excelente, porque esa agua ya iba más enriquecida, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí tenemos una ventaja de los ambientes amplios que tenemos, el no uso de los recursos tan básicos como el agua, no digamos gastar esto, sino usar temporalmente. Y también tenemos aspectos muy interesantes como lo que es el uso de la energía en los animales acuáticos. Los animales acuáticos usan menos energía que los terrestres en lo que es soportarse, porque están básicamente flotando, en lo que es desplazarse y en otras cuestiones más. Entonces son más eficientes en lo que se llama la conversión alimenticia. Necesitamos menos alimento para convertir un kilo de pescado que se necesitaría para convertir un kilo de un ganado vacuno, porcino, etcétera. El único que es bajo y se acerca a la acuicultura es la crianza de pollos por las tecnologías que han puesto, pero la conversión alimenticia es muy importante, es más eficiente, no contamina, no genera consumo de oxígeno alto, no genera lo que se llama la huella de carbono tan grande. Y hay que tener cuidado que el ambiente terrestre es escaso, es limitado. Y si seguimos deteriorando el ambiente o destruyendo Amazonía, etcétera, para hacer agricultura o ganadería, estamos afectando mucho a las poblaciones futuras y estamos yendo en contra de la sostenibilidad, que es saber mantenernos con los recursos sin afectar a las necesidades de las poblaciones que están por venir. Entonces las ventajas son muy amplias y no olvidemos que también los productos que vende la acuicultura son muy demandados y pueden tener condiciones nutricionales muy altas y muy sanas para el desarrollo humano. Excelente. Sí. Y respecto entonces, coligiendo ello, ¿qué compromisos debería asumir el Perú como una acuicultura responsable en la sostenibilidad a nivel nacional y a nivel mundial de aquí hacia adelante? En todos los aspectos, el buen uso de los recursos, sean marinos, sean continentales, eh, el privilegio, esto es una tendencia mundial, a probar las especies locales, nativas, ¿no es cierto?, frente a las introducidas, que fue el desarrollo de la acuicultura del pasado, muy eficiente por supuesto, pero ahora se privilegia más el uso de nativas y considerando que aquí tenemos una diversidad muy grande de especies vivas, que es la biodiversidad, ¿no? También tenemos la diversidad de ambientes y esto nos hace que seamos no solo biodiversos, sino megadiversos como país. Entonces, tenemos que tener una acuicultura muy consciente, uno, de lo que queremos hacer, tanto como yo, alimentación interna, bienes de exportación, que puede la acuicultura dar muchos, como ya lo está dando ahora, y también seguridad alimentaria y restitución de poblaciones. Tenemos que tener eso en cuenta para hacer una acuicultura
sostenible y de futuro. No olvidemos que la acuicultura se inserta muy bien en el desarrollo urbano, también ahora, y el desarrollo rural sobre todo. Urbano me refiero que ahora la acuaponía está Acuaponía, pues claro. surgiendo muchísimo y que se asocia mucho a medios urbanos. Incluso hay jardines con acuaponía donde se producen peces, incluso junto con plantas de consumo, etcétera. Eso se puede ver en muchas zonas de Asia también. Pero el desarrollo rural es muy importante porque también hemos conversado, ayuda a que las poblaciones se queden en su lugar porque tienen un medio de producción, de alimentación, de vida, de generar ingresos, que es la resiliencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es también muy importante en este aspecto de Sí. lo que puede hacer la acuicultura en el país. Ahí se da un ciclo virtuoso, ¿no? Importante para el ciudadano, para esa persona, para esas personas de grupo de... Y ese círculo también va a que la acuicultura se integra perfectamente en lo que se llama la economía La circular. economía circular. Porque la economía circular, ¿qué hace? Logra que la acuicultura pueda aprovechar muy bien desechos pesqueros, Y agrícolas, reutilizarlos. etcétera, y utilizarlos en producción. Y los que son desechos de la acuicultura, a su vez, sirven como fertilizantes, biocompuestos, etcétera, polímeros, una serie de cosas. Entonces, se inserta muy bien en lo que es la economía circular y el desarrollo en general de las poblaciones, ¿no? Un biólogo, un biólogo que está relacionado con la acuicultura, con la actividad pesquera, cuando quiere en el campo de académico específicamente para desplegar sus relaciones científicas, ¿qué características o qué cuestiones debe considerar este profesional? Bueno, a ver, Digamos esto como impacto para los más jóvenes que quieren los jóvenes, entrar. hablando de ello, justamente ahora se busca mucho que las tesis que se hacen sean materia de publicaciones en revistas científicas, ¿no? Lo que llaman las revistas indexadas. Entonces se enseña muy bien a seguir todos los procedimientos para que esto vaya a estas publicaciones científicas que son muy valoradas bajo el punto de vista académico. Académicamente a una universidad le interesa mucho, le motiva tener rangos de investigación importantes, pero que son publicados. Esto se orienta mucho y se hace, yo creo, con muy buen criterio por las universidades, entre ellas la Universidad Científica. Pero también tiene que haber mecanismos, a mi criterio, de divulgación. Mi especialidad siempre ha sido ser divulgador. Entonces, mi trabajo en organismos internacionales ha sido ir a los países a transferir tecnologías, a divulgar, y esto no necesariamente se hace con personas que están, digamos, familiarizadas con las publicaciones científicas o el idioma en que se publican. Entonces, los mecanismos de divulgación, sea la asistencia técnica directa, el acompañamiento, como digo, o manuales productivos que se puedan hacer, digamos, de una manera más de llegar a quienes más lo necesitan, es muy importante. Esto justamente lo discutíamos hace poco en un comité de normas técnicas que hay en el Perú de acuicultura, y que si bien las normas técnicas son muy importantes, tenemos que lograr que lleguen a quienes más las necesitan, que son los productores, que tienen que ser eficientes y puedan ser materia de una calificación de buen productor, tanto en el aspecto que se inserta en el ambiente como de los productos que logra para satisfacer las necesidades del consumidor. Excelente, muy bien. A mí me parece genial lo que acaba de decir porque, claro, esto se relaciona directamente con, eh, por supuesto, con personas digamos, que tal vez no tengan han tenido la oportunidad de repente de ir a una universidad, no han tenido la oportunidad de tener acceso a estudios superiores, solamente de repente primario, secundario, y se topan con esas tecnologías nuevas que les añaden un valor a su vida, que les añaden un valor a su desarrollo dentro de lo que desea usted, la economía circular en general, para mejorar, ¿no?, esa calidad que queremos aquí en el país. Y yo por eso le agradezco hoy la entrevista, le agradezco sus palabras, su expertise. Yo me siento bastante agradado con ello. Quisiera sus palabras finales para Bueno, poder... agradecerles a ustedes, muy gentiles, por haber pensado en entrevistarme. Yo estoy muy reconocido a todo lo que he logrado gracias a mis estudios en la universidad, gracias a mis empleos que he tenido en instituciones de investigación, de gestión, instituciones privadas y últimamente en la academia. Y creo que con esto yo me siento satisfecho con lo que he hecho en mi vida, y creo que la acuicultura me ha motivado a hacerlo bien y tratar de transmitir algo.
y un medio como el de ustedes, que lo felicito, que transmite justamente esto, es importante, porque yo resalto mucho que la información, y esto es un mensaje también para todos los que miran sus programas, cuando se habla de información tienen que buscar buenas fuentes, no solamente lo que uno dice, sino buscar fuentes certeras, con base fidedigna, científica, etcétera, para que cuando se hagan planes o se emitan opiniones partan de no aspectos puramente anecdóticos o de oídas, sino con fundamentos válidos, que eso se encuentra básicamente en los distintos mecanismos de publicación correcta del conocimiento. Muchísimas gracias. No, a ustedes más bien muchas gracias por ayudar a tratar de difundir y motivar a que si hay muchachos interesados en la acuicultura, yo creo que sí es una profesión buena, de futuro y útil a la humanidad, sobre todo. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien. Muchas gracias. Ha sido bastante interesante lo que me ha comentado, el desarrollo, que usted también se siente feliz con lo que ha hecho, es algo muy importante para un ser humano en general, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Y eso que cale en los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes que están queriéndose también estar involucrados con el mar, y de repente no necesariamente los que estudian específicamente una carrera ligada con el mar, sino que los que trabajan, ¿no? Es un pescador, un pescador artesanal, que hoy en día es tan importante que ellos también puedan formar su desarrollo, ¿no? Con las condiciones que tengan y como dijo usted, ¿no? La tecnología que llegue, la tecnología que esté, que se pueda implementar, poder transferírselas, ¿no? Que eso es esencial para el desarrollo del país en general, ¿no? A veces yo escucho, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Bueno, a veces uno tiene una idea muy idealista, soñadora de las cosas, pero bueno, si uno siempre está con esa, digamos, con esa idea, ¿no? Al margen de los escollos que puedan haber, de los obstáculos que puedan haber en el ámbito de la política, o lo que pueda hacer cada uno independientemente, yo creo que ahí es donde está la llama, ¿no? Y creo que es lo que siento de usted que ha desarrollado en su vida, ¿no? Más allá de ser biólogo y haber estudiado en una universidad muy importante, internacional, y toda su experiencia como humano, siento eso de usted, ¿no? Y eso para mí es algo también importante, ¿no? La calidad humana que uno pueda mostrar, ¿no? Más allá de los cartones que puede tener, ¿no? Porque al final uno es un ser humano y sí, claro, obviamente. ¿no? Entonces, eso a mí también me resulta importante, ¿no? Sí, pensarlo así también. Muchas gracias, pero lo que he mencionado yo quería señalar algo. La interacción, por ejemplo, con los pescadores y acuicultores es muy importante, porque muchos de ellos lo hacen realmente con una vocación muy grande, muy entusiasta, y eso lo transmiten a los hijos. Entonces es muy importante también que el Estado intervenga en ayudar a que los hijos sucedan a los padres, sean pescadores que pueden convertirse en acuicultores o ya sean acuicultores. Y en este contexto, programas como Beca 18 creo que deberían realzarse y promover esta clase de carreras que ayudan a estos muchachos jóvenes a quedarse, como digo, en su lugar y continuar los emprendimientos que iniciaron sus familiares antes, o transformar los emprendimientos pesqueros en acuícolas que le dan mayor futuro y mayor estabilidad. Sí. Eso también es algo de mencionar, la importancia del Estado en contribuir a que se formen buenos profesionales a través de estos programas como Beca 18, que en la universidad hemos tenido, y muy valiosos. Ha venido gente del interior del país y han terminado muy bien su carrera universitaria. Sí. Sí, eso es esencial. Sí. Me parece esencial lo que acaba de decir. Sí. Yo también suscribo. Para que se queden en el emprendimiento. Exacto. Y después no vayan a las ciudades y... Claro, no pasen el desorden que pasa, ¿no? Que sucede. Y muchas veces, a veces yo entiendo, ¿no? Hay personas que ven eso como que, bueno, esas personas no son educadas, esas personas no tienen tales cuestiones, entonces, ¿por qué vienen acá, no? Se preguntan sin saber lo que usted acaba de escribir. Que lo que usted dice sería estas características, digamos, herramientas importantes para que ellos puedan quedarse en sus lugares, no porque quieran quedarse, sino porque ya tienen una herramienta nueva para poder desarrollar su calidad de vida integral, continuar, ¿no? Continuar con lo que estaba viviendo su familia y que puedan desarrollarlo con mayor y si ya tienen esa interacción con el mar, con la naturaleza, como un agricultor, un pescador, como agricultor o como cualquier otro
persona que quiere desarrollarse y ve que tiene posibilidades, pues lo va a hacer. Eso es importante. Eso es también. Perfecto. Muy amable, gracias.